Bueno, ante todo quiero agradecerles por haberme invitado a la Semana de la Matemática. Ya es la segunda vez que comparto con ustedes este espacio. Y bueno, vengo a contarles una experiencia de enseñanza que en realidad hace varios años que llevamos adelante en la Facultad de Humanidades y Ciencias, pero particularmente este año lo hemos hecho como todos nosotros de manera virtual, por lo tanto hemos modificado algunas cuestiones. Entonces, como para empezar, les quiero contar que, bueno, voy a comentarles cómo es el contexto de partida en relación con las carreras en las que nosotros llevamos adelante la propuesta y la caracterización de los estudiantes, para luego comentarles algunas características del marco teórico didáctico que adoptamos para elaborar una propuesta de enseñanza centrada en indicadores sociales, que sean los que nos permitan construir el sentido estadístico de diversos conceptos e ideas. Para comentarles al finalizar algunos desafíos que nos quedan pendientes todavía. Entonces, ¿de dónde partimos? En realidad nosotros, bueno, como ya lo indicó Raimundo, yo hablo de nosotros porque no soy la única profesora que trabaja en esta experiencia, en la Universidad Nacional del Litoral. Esta es nuestra ciudad universitaria, y lo que se ve atrás es la ciudad de Santa Fe, como para que la conozcan. Estamos en las márgenes del río Paraná, más o menos a la altura de Valparaíso, pero para el lado de Uruguay. Esta es nuestra Humanidades y Ciencias. Esta facultad inició con una característica fuertemente centrada en la docencia, porque inicialmente se llamó Facultad de Formación Docente en Ciencias, y las carreras que había eran solamente profesorados, pero desde el año 2000 se integraron carreras de Humanidades y de Ciencias Sociales, por lo tanto el nombre de la facultad cambió, y también las características de los estudiantes que recibimos. Particularmente, la experiencia que les voy a comentar parte de es una materia de estadística dirigida a estudiantes de ciencias sociales, pero entonces tenemos una gran diversidad, dado que son 4 carreras diferentes: licenciatura en ciencia política, en sociología, en historia y en geografía. De esta manera está compuesta, digamos, los estudiantes que asisten a nuestra asignatura. Y más allá de la diversidad de carreras, también hay una gran diversidad en cuanto a los conocimientos previos de los estudiantes y a las trayectorias educativas y a sus experiencias, dado que, por ejemplo, en la carrera de ciencia política tenemos estudiantes que ya son abogados y están ejerciendo la profesión y están estudiando ciencia política. Pero hay otras carreras en las que recibimos estudiantes de primer año de la universidad que no tienen experiencia laboral y tampoco han tenido una trayectoria educativa en relación a lo que es la estadística. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos como situaciones que aquí pueden ser risueñas, pero que en el aula, digamos, nos enfrentamos en el día a día con estas cuestiones, con estas actitudes, a veces un poco negativas al inicio, de decirnos esto de, bueno, no, estadística no, yo elegí esta carrera porque no quería matemática, bueno, cuestiones así, ¿no? Que es muy común escuchar en los estudiantes. Entonces, digamos, es nuestro punto de partida, y a partir de ese punto de partida, ya desde hace unos años venimos implementando una propuesta que trate de pensar en esta postura previa de nuestros estudiantes y tratar de avanzar, digamos, en la enseñanza y en el aprendizaje de la estadística de una manera contextualizada. Entonces, lo que hemos diseñado es una propuesta de enseñanza y de aprendizaje, y también la evaluación incluida de manera integrada, que estén centradas en la comprensión conceptual, en la interpretación y en la comunicación de resultados. Es decir, estamos más enfocados en la comprensión conceptual que en las cuestiones procedimentales de la estadística, ¿no? Entonces, nuestra propuesta se centra o pretende lograr algunos objetivos que se proponen desde la educación estadística, mediada a través de conocimiento disciplinar
específico de la estadística, pero también específico de las carreras a las que asisten nuestros alumnos, y mediadas por algunos recursos tecnológicos. Esto ha sido desde hace unos 4 años así, y en este año particularmente los recursos tecnológicos jugaron, digamos, un papel preponderante. Entonces, en el enfoque de nuestra propuesta, digamos, el corazón de nuestra propuesta busca siempre tratar de promover la cultura estadística, proponer tareas que propendan a construir y a integrar cuestiones relacionadas con el razonamiento del pensamiento estadístico, buscando que todos los contenidos que se desarrollan a lo largo del semestre permitan construir un sentido estadístico pensando en futuros profesionales de las ciencias sociales. Entonces nuestra propuesta está basada en datos reales que provienen de problemáticas reales de interés para nuestros estudiantes, de interés porque, bueno, así lo consultamos también con ellos año a año. Buscamos que el aprendizaje sea un aprendizaje activo, es decir, tratamos de que nuestras clases no sean clases expositivas, sino que estén centradas en el aprendizaje, y básicamente este año, fundamentalmente, hemos propuesto una experiencia de aprendizaje invertido y de aula invertida, donde los alumnos puedan ver distintos materiales como charlas, videos, trabajar con simulaciones, bueno, leer distintos materiales, y en las clases sincrónicas discutíamos sobre determinadas problemáticas o preguntas que dejábamos planteadas en el aula virtual. Y por supuesto todo esto atravesado por cuestiones relacionadas con el análisis de datos estadísticos, ¿no? Todas estas, algunas cuestiones de estas planteadas por el grupo GAICE, que nosotros retomamos para nuestro enfoque. Entonces, decimos que el corazón está centrado en promover la cultura estadística, en el sentido de que nosotros pretendemos que los alumnos adquieran habilidades, o por lo menos le den relevancia a distintas habilidades que no solamente están centradas en la lectura literal, digamos, de datos a partir de resúmenes estadísticos, sino también a partir de información, pero además que los mismos estudiantes puedan comunicar información y que puedan opinar sobre las implicancias de la información, poder determinar la validez de una información que está publicada en un medio o en una red social, pero determinar la validez a partir de datos y de información que sea fehaciente. Pretendemos ir construyendo un sentido estadístico que permite establecer relaciones entre conceptos estocásticos, pero también entre ideas fundamentales, en el sentido de que yo puedo enseñar, por ejemplo, una medida de tendencia central, pero, y un alumno podría aprender a calcular una medida de tendencia central y todo su procedimiento, pero lo que más importa es la idea que está por detrás de esa medida de tendencia central, es decir, qué es lo que me dice, qué representa en una distribución. Entonces, todas las tareas están enfocadas siempre en tratar de integrar estas cuestiones, y también de propiciar distintos tipos de razonamientos. Razonamientos, por ejemplo, el razonamiento sobre los datos me va a implicar que yo piense cómo ha sido construido ese dato, de dónde se obtuvo, de qué manera se obtuvo. Entonces, todas estas cuestiones permiten empezar a trabajar con determinados procesos de pensamiento estadístico, pensando en que nuestros alumnos no son estudiantes de secundaria que solamente pretendemos alfabetizar, sino que también en pocos años van a ser profesionales que van a utilizar la estadística, van a ser consumidores de estadística, pero además también van a producir datos, porque de hecho tenemos ya egresados que trabajan, por ejemplo, en distintos organismos de gobierno. Entonces, nuestra propuesta se centra, toma algunas ideas como las que plantea Moore, pero básicamente se centra en el trabajo con datos reales, tratando de darles la prioridad, pero tratando de mirar cómo se obtienen esos datos, cuál es la metodología, con qué diseño se han obtenido esos datos. Entonces, en ese sentido, buscamos poner en relación también los razonamientos para favorecer el pensamiento estadístico. Entonces, las relaciones que proponemos en nuestro enfoque o en nuestra propuesta de enseñanza
se inicia a partir de los datos, pero busca constantemente relaciones entre los datos y los métodos que se utilizan para obtenerlos. Busca también una actitud promover una actitud de cuestionamiento en nuestros estudiantes, pero una actitud de cuestionamiento que se base en la evidencia, que se base en las características de los datos, las características comunes que a lo mejor se repiten si comparamos, por ejemplo, distintas distribuciones, y también en lo que se le llama el ruido, es decir, aquellas cuestiones que no son invariantes. Entonces, de esa manera pretendemos que nuestros estudiantes realicen una valoración objetiva de las conclusiones que sacan, también de los datos y de la información, todo ello mediado por procesos donde utilizamos la tecnología como un medio para el análisis de los datos, que nos permiten poner en juego distintos tipos de transnumeración, es decir, distintos tipos de traducción de resúmenes gráficos a tabulares o a resúmenes numéricos, que de tal manera que nos permita comunicar, pero comunicar a partir de cuestiones objetivas, como dijimos, y basado en la evidencia. Entonces, como para ejemplificar un poco todo este enfoque, nosotros desarrollamos el espacio curricular a partir de distintas ideas y conceptos estadísticos, pero que se derivan de distintos conceptos asociados a indicadores sociales. Entonces, por ejemplo, abordamos una problemática a lo largo del cuatrimestre que nos permite ir derivando en distintos temas sociales y a la vez estadísticos. Y por ejemplo, uno de estos ejes es el problema del estudio de la pobreza. Entonces, en el estudio de la pobreza, en realidad intervienen distintas cuestiones, intervienen mucho más de lo que voy a mostrar acá, pero esto es a modo de ejemplo, ¿no? Básicamente nosotros, por ejemplo, les hacemos recolectar información a los estudiantes, por ejemplo, en cada trimestre cuando se publican los resultados en relación con el índice de pobreza, sale información en los distintos medios, y entonces lo que les pedimos a los estudiantes es que traigan información publicada en los diarios o en las redes, y empezamos a analizar eso. Y a partir de ahí, por ejemplo, salen cuestiones relacionadas con la línea de pobreza, la línea de indigencia, cuestiones relacionadas con la canasta básica alimentaria, con la canasta básica total. Esto asociado también a los ingresos sobre los hogares. Entonces esto nos permite mirar, partir de datos o de información publicada y empezar a desmenuzar la información, de tal forma que, por ejemplo, empezamos a plantearnos, bueno, si nosotros hablamos del ingreso de los hogares, y cuántos hogares son pobres o indigentes, entonces esto me empieza a abrir distintas líneas como para decir, a ver, ¿cómo se define un hogar? ¿Quién lo define? ¿Lo definimos nosotros? ¿Lo define un organismo? Bueno, en nuestro caso, en nuestro país, lo define el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entonces, nos vamos al Instituto de Estadística y Censos y empezamos a problematizar sobre esto para tratar de empezar a encontrar conceptos estadísticos. Entonces, por ejemplo, aquí tomo una infografía de acá de la página del Instituto de Estadísticas y Censos, donde habla de la línea de indigencia, de la línea de pobreza, de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Todo esto en abril de este año para el Gran Buenos Aires, para los hogares del Gran Buenos Aires. Entonces, empezamos a desmenuzar la información que hay aquí, y vemos que la canasta básica alimentaria, por ejemplo, está en relación con la línea de indigencia. Entonces, la información me permite decir que con este importe en pesos, un hogar necesita ese importe para estar, digamos, en el límite de la línea de pobreza. Si un hogar tiene menos que ese dinero, no alcanza a comprar los alimentos básicos para sobrevivir, ¿no? Entonces, en realidad, y acá dice la línea de indigencia para un adulto equivalente. Entonces, aquí, bueno, empezamos a plantearnos preguntas, ¿no? ¿Qué es un adulto equivalente? ¿Qué es lo que significa? ¿Para qué necesito saber lo que es un adulto equivalente?
esta es una manera de empezar la problematización. También aquí me brinda otros datos, como por ejemplo variaciones porcentuales, y si tomo de referencia los elementos de la alfabetización estadística que plantea Gall, por ejemplo, él habla de relacionar conocimientos estadísticos y conocimientos contextuales y conocimientos matemáticos. Y dentro de los conocimientos matemáticos dice, bueno, tal vez no necesitamos una matemática, un aparato matemático tan complejo para este primer análisis de la información, pero sí necesitamos que, por ejemplo, los estudiantes sepan qué es lo que significa un porcentaje, pero además en estadística tenemos distintos significados sobre el cálculo de porcentaje. Entonces aquí, por ejemplo, se presenta una situación en que se habla de la variación porcentual de la canasta básica alimentaria, por ejemplo. Este 3,1% que aparece es respecto del mes anterior, es decir, respecto de marzo del 2020. Y este 51% es la variación porcentual interanual, respecto del mismo mes del año pasado. Es decir, que ahí empiezan a intervenir algunas cuestiones relacionadas a la estadística y a decir, bueno, ¿cómo mido, cómo calculo la variación porcentual interanual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, a medida que vamos leyendo información, vamos intercalando con distintos conceptos de estadística. Y yendo a lo que es la canasta básica y la línea de indigencia, entonces, del mismo INDEC podemos sacar más información donde compara la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, pero hace una comparación en relación al tipo de hogar, es decir, cómo está conformado cada hogar. En este caso, por ejemplo, nos muestra el costo de la canasta básica alimentaria y total para un hogar compuesto por una mujer de 35 años, una mujer mayor de 60 y un adolescente de 18 años. En este otro caso, una familia de 4 personas, 2 adultos jóvenes y 2 niños, y en este caso una familia un hogar compuesto por 5 personas. Entonces, a partir de esta información también podemos plantearnos preguntas y, por ejemplo, un alumno hipotético aquí podría decir, bueno, mi hogar se compone de 4 integrantes y el ingreso de nuestro hogar es de 42.000 pesos. ¿Eso quiere decir que no somos pobres? Bueno, si miramos aquí, parece que con 41.995 pesos en marzo de 2020, estaba justo en la línea que determina si un hogar es pobre o no, en relación con la canasta básica total. Entonces, esta es una pregunta que por supuesto no tiene una respuesta directa, porque bueno, si comparo solamente los valores, sí, diríamos, bueno, con 42.000 pesos estoy por encima de este valor límite. Pero bueno, ¿qué significa ser pobre? Entonces podemos seguir problematizando para ver si con estos datos podemos responder a esa pregunta, con eso basta, o podríamos ampliar la situación. Entonces, en relación con esas preguntas, podríamos irnos a la información que presentamos, ¿no? Hablaba la canasta básica alimentaria de que estaba en relación con lo que necesita un adulto para vivir, ¿no? En relación de alimentos. Entonces, aquí los inducimos a los estudiantes a que lean distintos materiales de tal manera que ellos puedan conocer la metodología que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, un adulto equivalente en realidad se considera en un hogar a un hombre adulto de entre 35 y 40 años, y en relación con él se piensa cuáles son las calorías mínimas que ese adulto necesita por día para poder vivir. Y en relación a ese adulto varón, después se dan ciertos indicadores, por ejemplo, para una mujer de la misma edad, adulta, se considera que la mujer consume un 0,89 de calorías en relación con ese hombre, y los niños un poco menos. Entonces, necesitamos conocer esa información de lo que es un adulto equivalente, de cuántas calorías equivale a decir, bueno, qué se necesita para sobrevivir durante un día, qué alimentos proporcionan estas calorías, cuál es el precio de esos alimentos, de qué manera se distribuyen esos precios, porque vimos que la información estaba dada para el Gran Buenos Aires,
por ejemplo, yo me puedo preguntar aquí en Santa Fe, los precios de esos alimentos, ¿son los mismos, son iguales que en Buenos Aires? En la distribución en todo el país, ¿de qué manera se da? Entonces, también me puedo preguntar, ¿qué pasa si los costos de los alimentos son diferentes? ¿Ese límite de pobreza o esa línea de indigencia es la misma en todas las provincias, por ejemplo? ¿Qué valores vamos a tomar de referencia? Entonces, por ejemplo, en ciertos textos que los invitamos a los alumnos a que lean, donde nos muestran de qué manera se toman estos valores de referencia, en realidad se toman los ingresos de hogares que están ubicados entre los percentiles 21 y 40, que correspondería a la clase media. Y por lo tanto, para poder determinar estos percentiles, necesito la distribución de los ingresos, el ingreso familiar por hogar. Entonces, fíjense cómo empiezan a aparecer distintos conceptos estadísticos ya aquí, que el alumno puede leer ciertos textos, por ejemplo, de divulgación que les presentamos, algunos textos, por ejemplo, de Escudero, que es un estadístico que trabaja en econometría, pero por más que ellos puedan entender, porque estos textos se dan de manera algo coloquial, cuando llegan a estos conceptos, ellos sienten la necesidad de saber más, de qué significa un percentil, de qué manera se obtiene, cómo interviene en la determinación de la línea de pobreza, de la línea de indigencia. Entonces, otras cuestiones que luego se van debatiendo y se van proponiendo es que hay otras maneras distintas de medir la pobreza, es decir, basta solamente con la línea de indigencia o la línea de pobreza, con la canasta básica alimentaria y con la canasta básica total. ¿Qué diferencia hay entre las dos canastas básicas, por ejemplo? Entonces, aquí empezamos a ver, y también hacemos investigar a los estudiantes, y ellos empiezan a ver que existen otros indicadores que también permiten dar información sobre otras dimensiones de la pobreza. Entonces, por ejemplo, aparecen los índices relacionados con las necesidades básicas insatisfechas. Aquí aparece el tipo de vivienda, en el tipo de vivienda, el tipo de techo que tiene la vivienda, de pisos, de conexión a la red cloacal, de conexión al agua potable, de la cantidad de personas que duermen por habitación. Esto me permite mirar el índice de hacinamiento, la cantidad de niños del hogar que no asisten a la escuela. Entonces empezamos a ver que no es solamente los ingresos, las calorías y el costo de la canasta básica, sino que empiezan a jugar, digamos, en la determinación de la pobreza otros elementos. Y también aquí aparece el concepto de desarrollo humano. Y entonces, aquí los alumnos también tienen que investigar sobre otras cuestiones relacionadas con el desarrollo humano, el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas, y distintas charlas y software que también desarrollados por la Fundación Gambinder, que dirigió Hans Rosling hasta el año 2017, que falleció, pero que sigue, digamos, en actividad a través de la fundación, donde nos plantea otro enfoque de la medición de la pobreza, un enfoque multidimensional, y entonces empiezan a aparecer distintos conceptos. Con toda esta problematización vamos trabajando distintos conceptos y relacionando distintas ideas estadísticas. Entonces, vemos distintas maneras, distintas metodologías en relación a la obtención de los datos, a la definición del dato, a la medición, a cómo se hacen los muestreos, si esos muestreos son representativos o no, que me diga que la línea de indigencia en el Gran Buenos Aires es de tantos pesos, vale para el resto del país. Empezamos a aportar evidencia a través del estudio de esos indicadores, a ver cuáles son las características de la distribución de esos indicadores, y entonces empezamos a relacionar todas estas ideas también, como dijimos antes, mediadas por distintos tipos de tecnologías. De esta manera vamos planteando distintos procesos de cuestionamiento que los alumnos a través de la información van realizando distintos tipos de valoraciones para poder responder a esos cuestionamientos, siempre basado en la evidencia.
como dije antes, realizan distintos tipos de transnumeración, porque por ejemplo, para poder entender lo que me dice esa línea de pobreza, van a tener que entender lo que es la distribución de los ingresos, la distribución del tipo de vivienda, variables relacionadas con la educación, y también van a tener que utilizar distintos procesos de comunicación a la hora de hacer el análisis de datos y de sacar sus propias conclusiones. Entonces, en relación con el desarrollo humano, introducimos otros conceptos, mirándolo desde el lado estadístico, ¿no? Porque aparece el concepto del índice de desarrollo humano, y cuando nos vamos a mirar la metodología de cómo se obtienen esos índices, aparece también el concepto de indicadores, porque el índice de desarrollo humano para cada país es un número que nos da información, pero ese número está compuesto por 3 indicadores. Y esos 3 indicadores están asociados, bueno, con la salud, con la educación y con los ingresos. Pero ocurre que además el índice de desarrollo humano ha sufrido distintos cambios en la metodología de medición de los indicadores, y por ejemplo, hasta el año 2011 la educación se medía a través de la tasa bruta de matrícula de los niños y adolescentes, y hoy en día cambió, ya desde el año 2011 cambió la metodología y se utilizan 2 variables asociadas a la cantidad de años que se espera de escolaridad para primaria y secundaria en cada país, y a los años que en promedio se logra esa escolaridad. Los ingresos también cambió, porque antes era el ingreso per cápita, y ahora se mide a través del Producto Bruto Interno per cápita de cada país, y la salud, que se mide a través de la esperanza de vida. Pero bueno, fíjense que aquí a partir de la esperanza de vida nada más ya empieza a aparecer el concepto de distribución de mortalidad, el concepto de esperanza asociado con las medidas de tendencia central, el indicador de educación y el indicador de ingreso. En el indicador de educación y en el de ingreso se utilizan medidas geométricas. En la metodología previa al 2011 se usaban medias aritméticas. También ahora para los ingresos, dado que se comparan el ingreso, el PBI per cápita de cada país con los valores máximos y mínimos observados en un periodo de tiempo en el mundo, y dado que esos máximos y mínimos observados son muy extremos, es decir, países muy ricos y países muy pobres, entonces se aplican logaritmos a esas medias geométricas. Por lo tanto, aparecen un montón de conceptos estadísticos dentro de los indicadores que luego van a componer al índice de desarrollo humano, ¿no? Y por supuesto, si me pongo a estudiar los índices de desarrollo humano, por ejemplo, de los países de Latinoamérica, puedo utilizar distintos resúmenes estadísticos. Se utilizan, por ejemplo, en la distribución del índice de desarrollo humano, los quintiles, para ver cuáles son las desigualdades entre el 20% de países con menor desarrollo humano o con mayor desarrollo humano. Entonces aparecen muchos conceptos estadísticos danzando alrededor de una idea que es el índice de desarrollo humano. Entonces, en relación con esto, les pongo un ejemplo de una tarea que proponemos a nuestros alumnos, basada justamente en el informe de desarrollo humano del año 2019, que es el último que se ha publicado. Y aquí tomamos un gráfico de ese, publicado en ese informe, donde aparecen los países, todos los países del mundo de los que se tienen datos por lo menos, clasificados según el nivel de desarrollo humano, es decir, a los índices de desarrollo humano se los clasifica como índice bajo, medio, alto y muy alto. Y entonces ahí están implícitos distintos países, ¿no es cierto? Entonces, dentro del grupo de desarrollo humano bajo, de los países que están dentro del grupo bajo, se dividen aquellos países que están en el quintil inferior de esa distribución y en el quintil superior, siempre pensando en el índice de desarrollo humano. Y ahora, dentro de los países que están en el quintil inferior, lo que miramos es el porcentaje de niños que no asisten a la escuela primaria, es decir, esta distribución me está presentando esta información, el porcentaje de niños que no asisten a la escuela. Lo mismo para los otros diagramas de caja. Entonces, en función de esta información, el titular decía que las tasas de abandono escolar convergen con el desarrollo humano.
pero no para el 20% más pobre. Entonces, ese titular, en vez de incluirlo en el gráfico, lo pusimos a modo de tarea para que los alumnos analizaran el gráfico y nos dijeran si están de acuerdo con ese titular, si están de acuerdo, sí o no, y por qué. Y con qué datos o con qué índices se ha construido el gráfico. Es decir, el objetivo de esta última pregunta es tratar de ver si ellos identifican que aquí no estamos representando los índices de desarrollo, sino que estamos representando este porcentaje de niños que no asisten a la escuela primaria. El índice de desarrollo humano solamente sirvió para categorizar. Entonces, en función de estos datos, vemos que, en realidad, de este resumen, vemos que podemos sacar un montón de información estadística relacionada con, por ejemplo, la identificación de la variable principal, o la variable bajo estudio, identificar que esa variable, en este caso no es una frecuencia, porque muchas veces se confunde al estar representado en el eje vertical, la variable con la frecuencia, en esta situación no. ¿Cuál es la unidad elemental? Es decir, ese porcentaje de niños que no asisten a la escuela. ¿Sobre qué unidad elemental se está midiendo? En este caso es sobre cada país. La distribución, ¿qué me dice? ¿Qué información me está dando este diagrama de caja? Las medidas que están implícitas en ese diagrama, ¿qué es lo que me indican? Esa distribución, ¿es sobre el porcentaje de niños que no asisten a la escuela? ¿Es sobre los quintiles? Los quintiles, ¿sobre qué cosas están medidas? ¿Cómo se determinan estos grupos de desarrollo humano? ¿Sí? Es toda información que está por detrás del gráfico, es decir, si lo pienso en términos de la teoría de Curcio, aquí no solo necesito leer los datos que están en el gráfico, sino que necesito leer detrás de los datos y ver las proyecciones que me dan esos datos. También, otra cosa que puedo pensar a partir de aquí, ¿qué me indica la dispersión? ¿Qué me indica en el caso que hay asimetría en relación con el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que me indica? Entonces, fíjense que acá no me preocupo tanto en calcular la dispersión, sino en mirar esa dispersión, qué es lo que me está diciendo, ¿no? Básicamente me está diciendo que los países de desarrollo humano bajo, y específicamente los que tienen el desarrollo humano más bajo dentro de esa distribución, hay mucho más desigualdad que en el grupo de desarrollo alto, ¿no? Respecto del porcentaje de niños que asisten a la escuela primaria. Bien, entonces, aparecen aquí otros nuevos datos, no me voy a detener en cada uno, porque no quiero demorarme tanto, pero entonces aparecen otros tipos de análisis sobre los datos, otros tipos de resúmenes, de medidas, el análisis de la variación respecto de la dispersión, respecto de las distintas categorías del desarrollo humano. También aparece la modelización en términos del análisis de tendencias, de las proyecciones, del propio índice de desarrollo humano, que es lo que me dice, estoy modelando algo ahí, ¿no? En términos de los indicadores. Entonces, en función de esta actividad, les muestro dos respuestas de dos alumnos. Tomé, básicamente, estos son dos estudiantes que cursaron este semestre que pasó, en esta modalidad virtual, y tomé a ellos dos porque tienen distintas trayectorias. En el caso de Juan, son nombres hipotéticos, ¿no? Pero en el caso de Juan, Juan ya estaba en cuarto año de su carrera, porque esta materia, según la carrera, está en primero, en segundo o en cuarto año. Por lo tanto, también en ese sentido tenemos diversidad de estudiantes. Entonces Juan ya está en cuarto año de la licenciatura en Ciencia Política, es una persona muy activa, que trabaja o desarrolla actividad en el centro de estudiantes, y por lo tanto era como que ya tenía otro tipo de acercamiento a la estadística. Siempre en los foros de discusión del aula virtual presentaban ciertas problematizaciones que no presentaban sus compañeros, y miraba la información de otra forma. En el caso, es muy extensa la respuesta de él, pero solamente tomé algunos párrafos, como para que veamos las cosas que él puede ir leyendo a partir de este gráfico, ¿no es cierto? Él dice, en aquellos países donde el desarrollo humano es bajo, y se refiere al quintil inferior, es decir, a esta parte de la distribución,
el porcentaje de niños que no asisten a la escuela primaria presenta una distribución que es verdaderamente amplia en comparación al resto de la distribución. Bueno, lo subrayé porque está utilizando un término coloquial, pero para referirse justamente a la dispersión, ¿no? Pero luego lo aclaro. El porcentaje central de niños que no concurren a la escuela primaria, refiriéndose a la caja, en este grupo de países varía entre 25 y 62%, ubicándose la mediana en el 42% aproximadamente. Aquí solamente está haciendo una lectura inicialmente, ¿no? De los datos que tiene. Aún así, el grupo de los países que posee un desarrollo humano también bajo, pero se ubican en el quintil superior, ahora está mirando esta otra distribución, tiene un porcentaje muy bajo de niños que no asisten a la escuela primaria en comparación con el primer grupo. En porcentaje de este grupo se distribuye entre el 2 y el 25%, mirando mínimo y máximo, concentrándose el porcentaje central entre el 5 y el 18%, y con una mediana del 10%. Hasta ahora, como dije, hace solamente una descripción. La respuesta de él continúa, era mucho más extensa, pero bueno, tomo solo la conclusión. Dice, en conclusión, y dado que los quintiles representan porciones del 20% de la distribución, según el porcentaje de niños que no asisten a la escuela, apoyo el titular porque al comparar se puede decir que para el desarrollo humano más alto se dan menores tasas de deserción escolar con distribuciones más concentradas en valores bajos del porcentaje. Entonces vemos aquí que Juan identifica la unidad elemental, es decir, identifica que está trabajando sobre los países, identifica cuál es el dato que se está tomando sobre esos países, cuál es la variable principal, en este caso el porcentaje de inasistencia, cuál es la variable secundaria, que sería el desarrollo humano, identifica las medidas en los resúmenes, las describe e interpreta de manera adecuada, y saca una conclusión adecuada en función de la información que está presentando, pero esa conclusión además no es que dice, bueno, esto está más disperso o más concentrado, sino que vuelve al contexto y retoma en función de qué cosa, de qué datos está analizando, ¿no? Y de qué variables está analizando. Por supuesto, podríamos a lo mejor pretender un razonamiento más complejo, pero vemos que Juan está estableciendo distintos tipos de razonamientos y los está relacionando. Podríamos decir que hasta está pensando estadísticamente a un determinado nivel. En el caso de Pilar, Pilar era una chica que iniciaba este año su vida universitaria. Era su primer año universitario, su primera vez que se enfrentaba a la estadística, porque no había tenido estadística en la escuela secundaria, y en las primeras clases era una persona que dudaba mucho, que siempre estaba queriendo tratar de aprender los procedimientos, pero no pensaba en los conceptos, es decir, no pensaba en los fundamentos conceptuales, y le costaba mucho adaptarse, digamos, a este ritmo de problematizar y de preguntarse y demás. Pero hemos ido, y esto lo fuimos analizando a partir de sus intervenciones en los foros, en otros trabajos que he publicado, he mostrado cómo ha sido la evolución de Pilar. Ella, por ejemplo, aquí, para este gráfico, ella dice que a partir de la lectura podría sacar la conclusión de que el nivel de desarrollo humano de un país y el porcentaje de niños que no asisten a la escuela primaria están asociados. Dice, se cumple que a mayor nivel del índice de desarrollo humano, aquí digamos, ella está mirando el índice, aunque aquí el índice no está representado, sino está representado los grupos de desarrollo humano, ella dice que a mayor nivel del índice, menor porcentaje de niños que no asisten a la primaria, por lo que podemos afirmar que se trata de una relación inversa o negativa entre las variables. Bueno, está estableciendo una relación en este caso que no es adecuada para este gráfico, porque eso a lo mejor se podría establecer si miráramos en un gráfico de dispersión el índice de desarrollo humano, los valores de los índices, y el porcentaje de niños que no asisten a la escuela. A lo mejor sí se podría establecer esta relación, pero eso sí no se desprende de este gráfico. Podríamos incluso establecer que en este caso el nivel del índice de desarrollo humano parece ser la variable explicativa, es decir, la que explica los cambios de la variable respuesta, que sería el porcentaje de niños que no asisten a la primaria. Si bien establecimos que a mayor
índice de desarrollo humano, menor porcentaje de niños que no asisten a la primaria, podemos ver que para algunas distribuciones esta tendencia no se cumple. Bueno, ella en realidad sigue analizando, es decir, esta primer conclusión que saca, la analiza después describiendo los datos. Y es una descripción similar a lo que hace Juana, o sea que ese tipo de descripción sí logra hacerlo bien. Aquí vuelvo a repetir, no es que esté del todo mal, pero no sale, esto no se desprende del gráfico, o sea, si vamos a ser objetivos, podría decir que esto no es correcto. Y su conclusión es que, por lo tanto, si bien podemos decir que los países con índice de desarrollo humano alto presentan menor porcentaje de niños que no asisten a la primaria que los que tienen un índice de desarrollo humano bajo, vemos también que los países que se encuentran en los quintiles superiores de sus grupos parecen tener niveles más bajos de niños sin educación primaria que los que se encuentran en el quintil inferior del grupo siguiente de desarrollo humano. Es interesante leer esa conclusión porque, fíjense, no toma solamente quintil inferior y quintil superior de cada grupo, sino que toma el quintil superior de un grupo con el quintil inferior del grupo siguiente. Y entonces ve que ahí también hay desigualdades. Es interesante porque no todos los alumnos analizaron esas cuestiones. Entonces, fíjense cómo, aún con distinta trayectoria, aún a lo mejor con menos conocimientos estadísticos, Pilar logra también identificar la unidad elemental, el dato, identifica las variables, aunque se ata, digamos, a esto de la variable explicativa de la causa y el efecto, identifica distintas medidas, yo no las presenté acá, pero lee correctamente las medidas de los gráficos, describe las diferencias de una manera adecuada, aunque establece estas relaciones de causa y efecto que no se desprenden del gráfico, como ya dije, pero también saca conclusiones regresando al contexto y retomando el contexto, aunque algunas de sus ideas todavía tengan ciertos desajustes. Con esto podemos mostrar que partimos de distintas ideas o de distintas trayectorias en los alumnos, de distintas ideas previas, pero a partir de tareas que fueron colaborativas, que se centraron siempre en la indagación y también en la problematización, pero en el trabajo cooperativo también entre los estudiantes, logramos que en general, aquí yo mostré solamente dos, pero hemos podido analizar las respuestas de los otros estudiantes, y pudimos ver que se establecieron buenas relaciones entre distintos tipos de razonamiento, hemos logrado ciertos niveles de pensamiento estadístico, y a través de todo el espacio curricular hemos podido volver a las ideas iniciales y que los mismos alumnos puedan revisarlo. Entonces, como para terminar, pensamos que la propuesta que hemos diseñado nos ha permitido trabajar con un problema social, o en realidad con varios problemas sociales, y de esa manera estudiar conceptos estadísticos de una manera contextualizada, analizando información, estudiando distintas metodologías, mostrando una gran diversidad de situaciones que me llevan a tener que entender los fundamentos conceptuales de las distintas ideas estadísticas. Como proyecciones a mediano plazo, bueno, nos queda todavía terminar de analizar las distintas tareas que hemos propuesto y las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes, porque la idea es ir comparando, queremos tratar de elaborar perfiles respecto de los razonamientos de los estudiantes. Y nuestra idea, dado que ya hace 4 años que venimos refinando la propuesta, es seguir trabajando en ese refinamiento de la propuesta a través de la implementación de una investigación de diseño. Bien, con esto termino de contarles nuestra experiencia. Aquí les dejo las referencias bibliográficas que he tomado para la exposición, pero también para la propuesta. Y bueno, solamente me resta agradecerles por la invitación y por haberme escuchado. Muchas gracias, Liliana. Hay una consulta. Ustedes trabajan en estadística y la problemática social, pero decías que tienen otras
otras trayectorias, otras actividades. ¿Son todas de la corte social o han pensado que a lo mejor hay estudiantes que les gusta el deporte? Bueno, Bueno, nosotros en realidad somos un equipo de 4 profesoras que trabajamos en cada espacio curricular, trabajamos de a 3, digamos, nos vamos enrocando, yo estoy en todas, en todos los grupos, y brindamos formación en 4 espacios curriculares diferentes, 2 que están orientados a estudiantes de biología y biodiversidad, es decir, que ahí utilizamos otras propuestas, ahí trabajamos, por ejemplo, con indicadores medioambientales, y también ahí trabajamos con modelación probabilística, con inferencia, que con estos alumnos, dado que el espacio curricular es de 4 horas nada más, decidimos trabajar solamente la estadística descriptiva, no llegamos a la inferencia. Pero con los estudiantes de biología sí, porque tenemos dos semestres, ¿no? Y también trabajamos con estudiantes del profesorado de matemática. Y por supuesto con los estudiantes del profesorado de matemática hacemos una propuesta centrada en indicadores sociales, medioambientales, educativos, y ahí también trabajamos estadística descriptiva e inferencial. gracias. Hay una consulta aquí de, ¿qué significa coreografía didáctica? Bien, es un enfoque teórico que permite pensar no solo en una secuencia didáctica, pero la secuencia es como que sigue ciertos pasos como de un nivel más bajo a uno más elevado, ¿no? En cambio, la coreografía lo que me permite tiene como mayor apertura en el sentido de que yo a lo mejor puedo pensar en plantear el problema de la pobreza medido solamente a través de la canasta base, o de la distribución de los ingresos, y quedarme solamente con eso. Pero a medida que voy interactuando con el problema, interactuando con los estudiantes también, surgen estas problematizaciones nuevas o preguntas de los mismos estudiantes que dicen, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Si yo gano nada más que 1000 pesos más, ya no soy pobre y entonces no tengo acceso a lo mejor a una ayuda económica, por ejemplo. Y entonces eso hace que me permita ir a mirar, por ejemplo, el desarrollo humano, y entonces ya la secuencia no es algo lineal, sino que tiene el mismo significado que una coreografía de baile, ¿no? Puedo tener distintos pasos y distintas maneras de enfocar el problema que me llevan a desarrollar distintos conceptos estadísticos desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y también distintos niveles de profundización. En ese sentido pensamos en coreografías y no en trayectorias o en secuencias. Yeah. Y eso está relacionado solo con el contenido o también con las habilidades de aprendizaje de los estudiantes, digamos, No, mirada de contenido. también con el aprendizaje de los estudiantes, porque también uno puede ver distintas coreografías en los estudiantes al mirar, digamos, las resoluciones, no solo las resoluciones de las tareas, como les decía, mirando la participación de ellos en los foros de discusión. Nosotros en el aula virtual, todas las semanas abrimos un nuevo foro de discusión con una situación problemática, o a lo mejor a veces con una pregunta solamente, en relación con las temáticas que hemos ido planteando. Y entonces ellos van interviniendo ahí y a veces debaten entre ellos. Nosotros cada tanto hacemos alguna intervención. Y ahí también, al mirar un mismo estudiante a lo largo de esos debates en los foros de discusión, uno puede ver sí, distintas coreografías en relación con sus aprendizajes. Mencionabas que llevaban ya 4 años en esto. ¿Les ha permitido ir como dándose cuenta si es que hay posibilidades de aprender con mayor profundidad, si los estudiantes están aprendiendo más, o si hay más estudiantes que dicen que es agradable el estudio, que se interesan? ¿Cuál ha sido como el logro? ¿Ha sido más en la parte? Justamente esto de mirar, de
sea, mi pregunta es si han sentido más que los logros han ido más a lo académico o más a lo motivacional de los estudiantes. ¿Cómo lo han percibido en estos 4 años? Bien, creo que en los dos aspectos se ha mejorado, porque antes, tal vez 5 años atrás, es decir, yo soy la profesora que estoy en la materia desde que se inició la carrera, por ejemplo, de ciencia política y de sociología. Y las otras profesoras luego se fueron uniendo. Y si yo analizo lo que ocurría hace 10 años o 15 años cuando iniciamos con esta materia, y lo que veo ahora en relación con el aprendizaje de los estudiantes, creo que los ha motivado mucho más, porque digamos estas actitudes negativas que yo mostraba al inicio, que es clásico que el primer día de clase o en el primer foro de discusión nos digan, no, yo no quería matemática y tengo que enfrentarme aquí con la estadística. Y al final también les proponemos algunas actividades para que nos cuenten ellos cómo se sintieron, cuáles fueron, cómo vivieron, digamos, todo este semestre, y en relación también no solo cómo lo vivieron personalmente, sino cómo lo vivieron en relación con la materia. Y, y ellos valoran esto de haber podido ver cómo vive la estadística en las problemáticas sociales, porque los pocos que habían desarrollado algo de estadística lo habían desarrollado de una manera tradicional, es decir, el aprender los procedimientos de cálculo o para graficar, pero no contextualizado en algo que es de interés para ellos, ¿no? Entonces sí lo valoran, lo han valorado muy positivamente, pero también nosotros vemos que en cuestión de aprendizaje, en las respuestas de ellos vemos que son mucho más ricos. Si yo comparo con, por ejemplo, exámenes de hace 10 años atrás, las respuestas eran mucho más acotadas, más centradas en el resultado y nada más. Y actualmente veo que es mucho más integral las respuestas que dan, y además utilizan, por ejemplo, este año hemos logrado que utilicen un montón de herramientas tecnológicas, aplicaciones para celular, distintas hojas de cálculo y distintas aplicaciones o simulaciones también online que en otros años no lo habíamos logrado, aunque sí lo teníamos como objetivo, no lo habíamos logrado. Otra pregunta que aparece aquí es, ¿cómo han medido el desarrollo del pensamiento estadístico? Bien, en realidad estamos en eso. Todavía no tenemos una valoración completa, pero dado que estamos analizando, en realidad nosotros hemos tomado para el análisis de las respuestas, nos hemos centrado en el enfoque de la estadística cívica, enunciada por Engel, Gall, Ridgway, bueno, distintos autores que trabajan sobre ese enfoque, y ellos plantean 11 facetas asociadas a 3 dimensiones relacionadas con la estadística cívica o la estadística social. Y, y muestran una manera de valorar no solo la propuesta de enseñanza, sino también los aprendizajes. Entonces nosotros ahora estamos abocados, es decir, primero hicimos un análisis en función de esas facetas de la propuesta de enseñanza y de las tareas que implementamos, y ahora estamos analizando estas trayectorias de los estudiantes en función de esas facetas. Esperamos que cuando terminemos de hacer ese análisis, ahí es donde nosotros pretendemos elaborar determinados perfiles con los que esperamos mostrar cuáles han sido los niveles de razonamiento y de pensamiento estadístico. Gracias. Pero Mira, bueno, eso está en construcción. Sí, gracias. Jorge Gaona quiere hacer una pregunta, a ver si la puede hacer él, pero abriendo su micrófono. De mi parte no hay ningún problema. Tenía la mano levantada, pero parece que justo ahí está. Ahí está, parece. No. Bueno, por acá
no tenemos más preguntas, así que muchísimas gracias. Ha sido bien interesante, digamos, es un trabajo largo, ya son varios años que llevas trabajando en esto, lo cual indica que hay algo que se está produciendo, porque cuando uno no produce, abandona muy rápido. Ya. Raimundo, se te bloqueó el micrófono. Sí, decía, gracias, decía que el estar 4 años ya es una cosa, pero ya estar 10, 15 años significa que has sentido que hay producción, porque uno no se queda 10, 15 años en algo que no funciona. Entonces es una muestra de que esto de contextualizar, de vincular con los contextos, con la realidad, no solo motiva, sino que también produce aprendizaje, ¿ya? Así que Sí, muchísimas gracias por tu... recuerdo hace 15 años cuando empecé, cuando me dijeron, me ofrecieron la materia para empezar, o sea, recién iniciaba la carrera, se estaba todo formando, ¿no? Bueno, realmente lo tomé como un desafío y bueno, si lo miro hacia atrás en retrospectiva, creo que sí que hemos avanzado mucho, pero es importante sí resaltar, no solo que ha sido muchos años de trabajo, sino ahora es un trabajo integral con otras dos profesoras que también hemos tenido que hacer distintos ajustes entre nosotras para que las tres podamos llevar el mismo tipo de enfoque y bueno, y entre todas también estamos haciendo estos análisis. Sí, es un trabajo de hormiguita, muy chiquitito así, Sí, porque así sí, se avanza en ciencia. Así que, bueno, sí, muchas gracias así es. por tu presentación. Ya, No, que, bueno. Quiero saludar a no, Soledad, que acá la estoy viendo. Hola, Sole. bien, mira, te están a ver si algunas personas muestran su rostro, ahí que veo a Isabel García, ya hay algunas personas que trabajan en estadística, a ver, ¿quién trabaja en estadística aquí? A ver, porque habemos de todo, yo trabajo en número, en álgebra, ¿quién trabaja en estadística? Miren, no se muestran por acá. Son pocos los que se atreven a meterse en esa Sí, línea que es un es verdad. poquito ardua. Aquí pasa lo Aquí mismo también. ah, tenemos una estudiante que trabaja en el área de estadística. Hola, Marisa, ¿no? Sí, la Maritza. Sí, sí, nos conocemos por Facebook. Muy bien. Sí, sí. Mira qué bueno. Sí, Ya, aquí también muchísimas gracias. estamos tratando de convencer a los estudiantes de matemática que tienen que meterse más en la estadística también, ¿no? Porque hoy en día y bueno, este año ha quedado demostrado todo lo que se necesita de estadística con lo de la pandemia y demás, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está Sí, José. sí. Hola Liliana, ahora sí creo que Hola. puedo hablar, estoy desde el celular y bueno, tú sabes los problemas que a veces genera este tipo de Sí, comunicación. Bueno, primero felicitarte por el trabajo porque me pareció súper interesante y te quería preguntar Gracias. si a nivel si hubo discusión en profundidad sobre aspectos metodológicos, porque eso me pareció muy interesante tu trabajo, cuando decías que finalmente más allá de la interpretación del dato es cómo se construye el dato, que es en este caso cómo se mide índices como la pobreza o los índices de bienestar y cuáles son las discusiones que se generaron en los estudiantes, porque me imagino que eso desde alguna perspectiva puede ser un poco sorprendente para los alumnos. Sí, en realidad nosotros, aquí yo mostré una partecita, ¿no es cierto?, de todo lo que hacemos durante el semestre. Nosotros, a partir de la problematización y ya digo de la lectura, de que los llevamos a leer libros de divulgación respecto de la estadística, porque utilizan un lenguaje más coloquial para no asustarlos de entrada y para que ellos vean que necesitan saber de estadística para poder interpretar. Entonces, una vez que están metidos en el tema,
Entonces ahí sí, por ejemplo, nos vamos a la página del INDEC, de nuestro Instituto de Estadísticas y Censos, y allí están las bases de datos de la encuesta permanente de hogares, están disponibles, son todas las encuestas trimestrales que se hacen, y por lo tanto, es decir, un gran volumen de datos, ¿no? Una base de datos grande, porque de todo el país, así que ellos descargan esa base de datos, y entonces empezamos, qué sé yo, con una tarea de decirles, bueno, a ver, toma la celda, en la planilla de Excel, la celda I8, y decime qué significa ese dato que está ahí. Y claro, la base de datos de la encuesta permanente de hogares es una marea de códigos, porque no tiene, salvo el ingreso total familiar, que uno puede deducir de qué se trata, lo otro son códigos, porque por ejemplo, el tipo de vivienda, o el tipo de techo con el que está construida la vivienda, o el tipo de piso, todo eso son códigos que me indican una categoría, ¿no? Entonces, cuando los enfrentamos a eso, entonces dicen, ay, profe, no sé eso, qué sé yo, es un número, pero no sé lo que dice. Bueno, perfecto. Entonces, para poder entender esto, vamos a tener que buscar otra cosa. Y entonces ahí seguimos con la página del INDEC, buscamos el manual metodológico del INDEC, ¿no? El que nos dice qué significa esa variable que se llama I1, por ejemplo, ¿no? Y qué significan los códigos que están en la base de datos. Y entonces ahí también, en el manual metodológico, explica cómo está tomada la base de datos que se toma trimestralmente, es decir, cómo están tomados los hogares, la muestra de hogares que se mide trimestralmente para ir analizando todas las variables, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da para discutir cómo se construye la muestra, si la muestra es representativa. Si, por ejemplo, nosotros también tomamos la base de datos de la encuesta permanente de hogares de la provincia, no de la provincia de Santa Fe, sino solamente del Gran Santa Fe, o sea, la ciudad de Santa Fe y las ciudades aledañas. Y entonces ahí empieza la discusión de si nosotros podemos generalizar esos resultados. Si yo miro solamente la base de datos del Gran Santa Fe, si puedo hablar de todo el país, si es representativa, o si puedo hablar de todo Santa Fe, si es representativa, porque en realidad esa muestra es representativa de todo el país, pero no de una región. Si la tomo por una región nomás, no es representativa de toda esa región, no está tomada de manera representativa. Entonces, bueno, todo esto nos hace estudiar los tipos de muestreo, cuando el muestreo es representativo, cuando no, la discusión. Ellos, por ejemplo, se asombran con el tema del muestreo aleatorio, de por qué el muestreo aleatorio, de por qué tiene que ser un muestreo aleatorio, por ejemplo, y además tienen preconcepciones de lo que es un muestreo aleatorio. Cuando yo les pregunto, bueno, a ver, vamos a hacer una muestra aleatoria de estudiantes de nuestra facultad, ¿cómo la harían? Y entonces la respuesta más común es, me paro en la puerta de entrada y le empiezo a hacer preguntas a los 20 primeros alumnos que entran. Y bueno, ahí empezamos a discutir, ¿eso es aleatorio realmente? ¿Y eso realmente será representativo de todos los estudiantes de la facultad? Y bueno, vamos contextualizando de esa manera, y creo que los alumnos lo están valorando bien, pero no solo que lo valoran porque nos dicen que les gusta, sino porque vemos que los aprendizajes han sido de otra calidad en estos últimos años. Bueno, estamos, no sé si Marisa iba a preguntar algo, que Gabriel, ¿sí? No, parece que no. Ya, entonces estamos cerrando ya contigo esta semana de la matemática, que como tú decías, ha habido mucha aquí en el Instituto de Matemática, pero es la primera en esta modalidad, ¿ya? Y vemos que hay 45 personas participando, ya es una alegría ya que podamos mantener esta tradición, y con el apoyo de personas como tú que siempre están presentando trabajos en profundidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que sigan todos muy bien. Sole, ya te voy a contestar los mails.